por un camino, una senda y tal, llegas y eres más de la tierra, formas un poquito parte de ella y la gente te entra con más confianza, te cuenta historietas. Yo creo que es la forma ideal de conocer no solo esta comarca, sino cualquier otra. Al norte de la provincia de Burgos, los valles y montañas que conforman la comarca de las Merindades nos servirán de marco para nuestro viaje por el GR85, la Ruta de los Sentidos. Comenzando en Villasana de Mena, recorreremos 160 kilómetros por un sendero que ofrece un fascinante contraste entre la exuberancia cantábrica y la sobriedad castellana. Además de disfrutar de la naturaleza, atravesaremos pueblos con varios siglos de antigüedad, como la villa medieval de Frías, y disfrutaremos de un abundante patrimonio románico, donde destacan la iglesia de San Pantaleón de Losa o la de San Pedro de Tejada, hasta terminar nuestro recorrido en la localidad de Puente Dei. Pero para poder descubrir la Ruta de los Sentidos, hay que empezar a andar. Antes de ponernos en marcha, echamos un vistazo al mapa para repasarlo una vez más. Villasana de Mena. Y ahora tenemos que ir a salir por la calle de en medio hacia Vallejo de Mena. Está localizado Vallejo, sí, está aquí Vallejo. Y tenemos que llegar hasta Castro Cuarto. Aquí está el cuarto. Esto va pasando por el puerto de la Magdalena. Es importante la subida, pero bueno, no creo que... Pero vamos, no muy dura, ¿no? No es muy dura, no. Vamos allá, ¿no? Venga, a por ello. Aunque Villasana tiene un atractivo patrimonio como el convento de Santa Ana y la Torre de los Velasco, estamos ansiosos por dar los primeros pasos y no nos entretenemos más. Comenzamos recorriendo el Valle de Mena, de aspecto cantábrico, para pasar al Valle de Losa, mucho más castellano, y conocerlo con más detalle a través de pueblos como Lastras de la Torre o Robredo. Tras una zona plagada de loberas será la iglesia románica de San Pantaleón de Losa lo que más nos llame la atención antes de completar este tramo. Los amantes de las conspiraciones milenarias afirman que la iglesia de San Lorenzo en Vallejo de Mena perteneció a la Orden del Temple. Pero lo cierto es que esta maravilla del románico no necesita tanta fantasía para ganarse el sobrenombre de la Catedral del Valle. 800 años después de que se labraran estos capiteles, la mezcla de santos cristianos y arpías y grifos paganos sigue siendo fascinante. En el pueblo de Siones nos volvemos a detener en una joya del románico, Santa María de Siones. Como la de Vallejo data del siglo XII y por supuesto también se la asocia con los caballeros templarios. Aunque el Valle de Mena sufrió una importante deforestación por la actividad carbonera y la ganadería, aún conserva grandes extensiones de hayas y bosques de hoja caduca. El GR se cruza varias veces con las vías del tren que unía La Robla y Bilbao. Con 240 kilómetros era la línea de vía estrecha más larga de Europa, aunque de poco le sirvió, porque después de un siglo, en 1990, fue abandonada. La subida al puerto de la Magdalena se realiza por el sendero que en la zona llaman Camino de los Árabes. En realidad es una antigua calzada romana que también fue usada por los peregrinos hacia Santiago. Con fines menos espirituales, los contrabandistas y extraperlistas la usaron siglos después durante la última posguerra. Una vez arriba podemos disfrutar del Valle de Mena a nuestra espalda, que se mantiene siempre verde. Ha sido una constante evolución el marcaje de UGR, porque al principio no teníamos mucha idea y estábamos todo el día experimentando, ¿no? Al final, bueno, pues ya hemos cogido experiencia y hacemos sobre todo el que uno siempre vaya más adelante para visualmente localizar el punto con motosierra, ya lo vamos limpiando, en fin, es una labor un poco ensayo-error. Entramos en el Valle de Losa a través del pueblo de Castrobarto. De la antigua Torre de los Salazar apenas quedan unas ruinas en pie. Muchos suben que vienen por ahí a la Magdalena a ver eso, ¿eh? No, pero... cantidad, sábados y domingos. De todas las formas, ¿qué trabajan los antiguos? No te creas que
Para las piedras, para arreglarlas y para todo, ¿eh? Y eso y que para no habían estudiado, ¿eh? ¿Cuántos Solo ya, metros si puede quieres. tener esa Ya altura? tengo lo suficiente. ¿25? No llegará. No los tiene. Avanzamos por el Camino Real, que antes fue calzada romana. En este tramo son más frecuentes los encuentros con turistas que con habitantes del lugar. Algunos pueblos, como Vescolides, fueron fundados hace casi 1000 años, pero en apenas 50 el éxodo rural los ha dejado desiertos. La albañilería de lastras de la torre se ha hecho famosa por emplear lastras de piedra unidas sin cemento ni argamasa. Hace 100 años los expertos censuraban este tipo de arquitectura, mientras que hoy los habitantes de las ciudades pagan un extra para dar este aspecto rústico a sus casas de campo. Una vez repuestas las mochilas en Quincoces de Yuso, salimos del pueblo por un pequeño puente romano y continuamos hacia Castro Robredo. En lo alto del monte de Castro existe un mirador desde el que disfrutar de la belleza de este paisaje típicamente castellano. En Robredo se percibe una apacible tranquilidad a la que es inevitable entregarse. Hoy solo cuenta con 2 vecinos, pero hace años era uno de los centros de cría del caballo losino, una raza propia del valle que está a punto de extinguirse. A la salida de Robredo nuestra ruta se cruza con otro sendero de gran recorrido. No hay pérdida, el camino está perfectamente balizado. En el Valle del Osa era muy frecuente la presencia de lobos. Los ganaderos levantaron trampas para darles caza. La lobera de las Barrerillas es un buen ejemplo. El sistema es sencillo. 2 altos y largos muros de sillarejo forman un embudo que desemboca en un foso, donde los lobos eran rematados después de caer. La lobera de las Barrerillas es la mejor conservada de las muchas que hay en Losa. De hecho, el valle tiene el dudoso privilegio de contar con el mayor número de loberas de Europa. La ermita románica de San Pantaleón de Losa aparece citada en los libros de texto escolares. Está construida sobre una imponente peña con forma de proa de barco. Si las anteriores iglesias románicas guardaban leyendas, a esta se le vincula con la mayor de todas, la del Santo Grial. Amparados por esta historia, investigadores y visitantes proponen interpretaciones fabulosas sobre sus relieves y capiteles. A pie o en bicicleta cruzamos las campas de Juncal y nos dirigimos hacia el valle de Tobalina. El GR está trazado sobre el antiguo camino de los pescaderos, que unía Castilla con los puertos vascos. Dado que Mena y Tobalina quedaban en medio, dieron origen a una tradición de arrieros que ha desaparecido para siempre. Desde Quintanilla de Montecabezas caminaremos por el valle de Tobalina a la sombra de bosques muy tupidos para llegar a la villa de Frías, que conserva intacto su encanto medieval. Después, cruzando el desfiladero del Molinar, nos dirigiremos a Trespaderne, a donde llegaremos acompañando al Ebro desde Cilla Perlata. A la entrada del pueblo de Parayuelo se erigía la iglesia de San Miguel Arcángel. Hoy está totalmente en ruinas y no precisamente por el paso del tiempo. Un descuido durante la quema de rastrojos provocó el incendio accidental de la iglesia. Este pueblo, como muchos otros, se despuebla poco a poco, hasta que en unos años no sea más que un recuerdo en la vereda del camino. El mazacote de piedra que nos encontramos a la entrada a Lomana es una vieja torre defensiva construida en el siglo XV por la familia Bonifaz.
Llegamos a uno de los puntos más destacados del sendero, la necrópolis medieval de San Clemente. De lo que fue un importante centro eremítico solo quedan estas 38 tumbas excavadas en la roca. Las vistas son tan espectaculares que no nos extraña que eligieran esta peña para dar sepultura. Según nos vamos acercando a Frías, lo primero que destaca en la distancia es la silueta de su castillo. Entramos en la villa por el grandioso puente que cruza el Ebro. No solo impresiona por su tamaño y por su torre central, sino porque lleva en pie desde el siglo XII. La mayoría de las casas del casco antiguo conservan el sabor medieval de toda la villa, aunque muchas fueron construidas en siglos posteriores. Paseando por sus calles, es inevitable sentirnos transportados a los tiempos en que Frías era una de las villas más importantes de la zona. A escasos kilómetros de Frías se encuentra Tobera, una pequeña localidad situada a ambas márgenes del río Ranera que pertenece al término de Frías. Aprovechando su caudal constante, los vecinos de Frías construyeron 9 molinos de agua que hicieron de la ciudad un pionero centro preindustrial. El pequeño pueblo es la boca de entrada del desfiladero del Molinar. Al internarnos por la garganta, llegamos a las ermitas de Tobera, precedidas por un pequeño puente medieval. Son 2 ermitas barrocas construidas en el siglo XIII y enclavadas en un lugar de ensueño. En Villanueva de los Montes, Ignacio Herrán sigue trabajando la madera de boj con las herramientas de toda la vida. Con estas herramientas nunca me cortó, con la navaja algunas veces algo, pero poco. Bueno, pues así está en la forma dado. Yo de cada palo una pieza. Con una herramienta que no tenga buen acero, esta madera no se puede trabajar. Ignacio es heredero de una tradición que tuvo en Frías a los mejores cuchareros del norte. Cillaperlata no solo conserva el aspecto típico de los pueblos de las merindades, sino que sus habitantes mantienen algunas costumbres y el ritmo cotidiano de épocas menos apresuradas. De Cillaperlata a Trespaderne, el GR se convierte en un paseo muy agradable por la ribera del Ebro. Precisamente en la confluencia del Ebro con el río Nela llegamos a Trespaderne. Inmediatamente nos damos cuenta de que el urbanismo descontrolado le ha privado de la personalidad de los pueblos de alrededor. Nos tropezamos con el antiguo ferrocarril que cubría el trayecto Santander-Mediterráneo. Tras el cierre de la línea, la estación se ha reconvertido en un centro de divulgación muy útil sobre la historia de la villa y los alrededores. Desde Trespaderne, por el cañón de la Horadada, llegaremos a Tartalés de Cilla y a través de la Sierra de la Tesla a Tartalés de los Montes, puerta de entrada al Valle de Valdivielso. Recorreremos el valle visitando algunos de sus pueblos como Oz, Quecedo y Arroyo y cruzaremos el Ebro en Puente Arenas para finalizar en el Almiñé. A través del desfiladero de la Horadada, llegamos a Tartalés de Cilla, un típico pueblo caminero. Las casas, en vez de desperdigarse, se suceden una tras otra a lo largo del camino. Nos espera un ascenso constante para salvar un desnivel de 300 metros hasta alcanzar el alto del Cardal. Un tramo de bajada y llegamos a Tartalés de los Montes, muy deteriorado debido a su aislamiento. Aún así, la madera y los tapiales de yeso característicos de la arquitectura de la zona se distinguen perfectamente. La vida en estas sierras nunca fue fácil.
Durante siglos, Tartalés permaneció unido al valle de Valdivielso solo por un peligroso camino arañado en la roca. Esto mantenía al pueblo prácticamente aislado de la comarca, hasta que a mediados del siglo XX construyeron el túnel actual. Aunque el descenso hasta Hoz de Valdivielso se hace por carretera, el espectacular paisaje compensa el hecho de tener que pisar sobre asfalto. Al otro lado del desfiladero salimos al valle de Valdivielso, a la altura del pueblo de Hoz. El valle presume de producir unas cerezas deliciosas, pero sobre todo de ser cuna de apellidos ilustres, como los Ruiz de Valdivielso, los Huidobro, los Velasco o los Quecedo, de ahí que se le conozca como el Valle de los Hidalgos. Muchas fachadas lucen escudos y blasones que tienen 4 y 5 siglos de antigüedad. Si estamos atentos, los podremos ver en los pueblos del valle: Hoz, Valhermosa, Arroyo o Quecedo, y junto a tanto apellido de abolengo, por supuesto, también iglesias y rincones muy agradables donde hacer un alto. ¿Por qué tenemos esta agua? Precisamente porque ahí hay mucha agua de atrás. Eso se llama el Monte San Pedro. Y Ahí hay agua, ahí esta agua baja de allí. Y más que va a otro pueblo, ¿me entiendes? Aquí las ovejas subían así casi prácticamente a llana. O sea, hay un corte ahí terrible, igual la piedra que anda. Igual tiene 40 metros cortada así. Es precioso para si lo vierais, porque después eso en verano es una gozada, joder. Y ahora, después de estas dos montañas hay otras dos no es esto, y de ahí se termina, no. Hay precioso como para... Y luego ya en la Tesla, ya ves ya otro, medida de pomar y todo eso de arriba. Tras escuchar los consejos de los vecinos de Arroyo, nos dirigimos a la ermita de San Pedro de Tejada. Como cualquier ermita románica, también está decorada con diversos motivos e imágenes, aunque en este caso no todas muy ortodoxas. Algunas figuras representan desde partos a hombres y mujeres levantándose el vestido para mostrar sus genitales, con todo lujo de detalles. Cruzamos el Ebro a la altura de Puente Arenas para coger el camino que nos llevará hasta Tudanca. Antes de abandonar el valle, el GR discurre sobre el camino real que atraviesa el pueblo del Almiñé. A ambos lados de la calle se levantan soberbias casas señoriales que forman parte del núcleo del pueblo. El asfalto deja paso al antiguo camino romano. La subida se realiza sobre el empedrado original, reparado por los propios vecinos del pueblo en el año 1556. A medida que aumenta el desnivel, la calzada nos permite apreciar el esplendor de su obra. Desde el Almiñé subiremos a la yerma tierra de los páramos. Desde el recóndito pueblo de Aedo de Butrón descenderemos para coincidir de nuevo con el Ebro en Tudanca y junto a él salvar el espectacular paso de los Tornos para llegar a Ciudad. Pero aún nos queda atravesar el estrecho cañón de las Palancas entre Landraves y Munilla para concluir este fascinante tramo. Tras una larga cuesta, al fin llegamos al páramo. La ermita de Nuestra Señora de la Hoz se erige como único testigo en medio del desolado paisaje. La vegetación es escasa en la estepa y el viento, aunque invisible, es uno de los elementos distintivos de la zona. Comenzamos a descender hacia Tudanca, pero antes encontramos un pequeño pueblo escondido, Aedo de Butrón. El sendero apenas entra en el pueblo, pero merece la pena visitar la iglesia de Santa María la Mayor. Según los especialistas, las imágenes esculpidas en la portada pueden haber sido obra de los mismos artistas del monasterio de Santo Domingo de Silos. Una vez que tomamos el camino de Valdeaedo, el descenso es rápido hacia Tudanca y los cañones del Ebro. El sendero vuelve a ser sobrecogedor, flanqueado por arces, peñas y encinas. Mira, José Ángel, alguien se ha dejado la puerta abierta. Bueno, pues habría que cerrarla para que no se escape el ganado, ¿eh? Venga. Venga, pasa ahí.
Como senderistas, es nuestra responsabilidad mantener el GR en perfecto estado, por ejemplo, cerrando las vallas para evitar que se escape el ganado. El Ebro de nuevo es una presencia fundamental en el valle. En el caso de Tudanca ha sido una de las principales fuentes de subsistencia para sus habitantes. El pueblo siempre estuvo aislado por grandes paredes rocosas que le impidieron desarrollarse económicamente. Tal vez también gracias a ese aislamiento conserva un encanto inalterado. A algo menos de 1,5 kilómetros de la salida de Tudanca, el GR se convierte en un estrecho sendero que asciende entre quebradas. Es el Paso de los Tornos. La subida tiene algunos repechos un poco más duros, pero lo compensa el intenso olor de los enebros y las sabinas negras. Antes de terminar la subida, paramos a tomar aliento y disfrutar del paisaje que nos ofrece el Cañón del Ebro. Estas quebradas son además el lugar de cría de algunas rapaces. Conviene hablar en voz baja y no salirse del sendero para no molestar a estas aves tan delicadas. A través de un rústico pontón cruzamos el Ebro y entramos en Zidá, un buen lugar para reponerse del esfuerzo del puerto de los Tornos. El siguiente pueblo es San Miguel de Cornezuelo. En él sí se mantiene en buen estado su iglesia, con más de 800 años. Tras pasar las localidades de La Huerta y Lándraves, el GR llega a la Vega de las Palancas, uno de los tramos más estimulantes para el senderista. El sendero discurre ahora junto al arroyo de las Palancas. El desfiladero se va haciendo más y más estrecho hasta que se convierte en un angosto cañón de apenas 5 metros de anchura. Al lugar se le conoce como Las Palancas, y cuando el arroyo viene crecido es imposible continuar por este punto. Los dos siguientes pueblos de nuestra ruta son Munilla y Hoz de Arreba. Entre ambos salvamos la sierra por el Portillo Esmeril. No es un puerto muy duro, pero el párroco de Hoz tenía que realizar este trayecto ida y vuelta todos los domingos para dar misa en Munilla. En agradecimiento por su esfuerzo, o con mucha ironía, hoy se le conoce como el Camino del Cura. La economía de Hoz de Arreba, como de muchas otras localidades de la zona, se basaba en la energía de los molinos. Este mantiene parte de su maquinaria en buen estado gracias a que ha sido reconvertido en vivienda particular. Muy cerca encontramos las Ollas del Piscarciano, un conjunto de simas y grutas de más de 14 kilómetros de longitud que deben su nombre a un famoso bandolero. A este complejo de galerías se accede por 3 cavidades distintas que con el deshielo o la lluvia quedan inundadas. Cuidado con lanzarse a explorar el interior porque puede ser peligroso. Desde Hoz de Arreba en dirección a Soncillo entraremos en el valle de Valdevezana. Ya en la localidad de Quintanabaldo, el trazado de la línea férrea Santander-Mediterráneo nos conducirá hasta Puente Dei. Llegando a Soncillo, el paisaje vuelve a cambiar. Si antes era más castellano, ahora recupera su aspecto cantábrico. Pisamos sobre grandes extensiones de prados de siega siempre verdes. Un poco más adelante entramos de lleno en el bosque de las Pisas. Es un gran hayedo en el que también conviven robles, avellanos y acebos. El GR85 tiene el apodo de la Ruta de los Sentidos, y es en un lugar como este donde comprendemos por qué. Las hayas forman un tupido muro que cambia de color con las estaciones.
y el olor de los avellanos resulta penetrante. Cada vez nos detenemos con más frecuencia, como si quisiéramos retrasar el final del viaje. Ahora la excusa es beber en la fuente de Villaváscones de Bezana. El trazado de un GR se hace sobre las sendas, vías y caminos tradicionales, pero a veces demandan nuevas infraestructuras, como el pequeño puente que salva el arroyo Saúl. El camino se cruza de nuevo con el ferrocarril Santander-Mediterráneo. Aún son visibles las señales, los túneles y los puentes. Esta antigua línea que atraviesa las merindades de punta a punta ha terminado siendo una metáfora del progresivo abandono de los pueblos de la comarca. Pero también puede ser un ejemplo de recuperación. En breve, esta línea férrea se convertirá en una vía verde. Pues, José Ángel, ya estamos en Puente Rey. Bonito el camino, ¿eh? Sí, una forma bonita de conocer la comarca de las merindades sin pisar asfalto. Mojarnos un poquito las botas, relajar los pies y charlar un ratillo de lo que hemos visto. Que está fría el agua. Está buena, ¿eh? Está buena. Bueno, me ha encantado el camino, ¿eh? Creo que es súper interesante. Y creo que es la mejor forma de conocer esta comarca. De alguna manera también te integras mucho con la naturaleza, ¿no? Esos sonidos de fondo, los pajaritos que llevamos comentando estos 6 o 7 días que llevamos andando, hombre, es altamente satisfactorio. Y luego llegar a un pueblo como Puente Rey, con este remanso de paz, este airecito, esta brisa y los pies en el agua refrescando, ya es terminar aquí el colmo. una cervecita ahora. Ahora mismo. Puente Rey es el final de la ruta de los sentidos, que nos ha abierto las puertas del norte de Burgos. Durante el regreso a casa, no podemos evitar que en la conversación se mezclen los recuerdos de este GR85 con los preparativos del siguiente viaje. Volvemos en 40 segundos. Mientras haya una incógnita que resolver, un universo por descubrir o una hipótesis que verificar, en redes se